Bien, bueno, tuve que cortar recién el video anterior. Bueno, seguimos la explicación sobre el segundo punto de esta primera clase. Así que, bueno, es la segunda parte de la primera clase, que tiene que ver con que, decíamos, primero dijimos, la psicología es saber sobre el alma, que cuando se estudia el alma se permanece el término. Y segundo, una muy breve explicación histórica a las patadas, diríamos. Vamos a ver más adelante mejor este tema. Nace con Platón y después adquiere estatus científico cuando Wundt, bueno, empieza a plantear que tenemos que tener un acceso científico a estas preguntas que plantearon los filósofos. Bueno, tercer cuestión a tener en cuenta para esta clase introductoria sobre qué es la psicología. No hay una psicología, en realidad, y todo lo que dije anteriormente no sirve para nada, no es que no sirva para nada, es que no hay una psicología. En realidad hay muchas psicologías, es decir, hay muchos enfoques. La psicología es una ciencia que está fragmentada en este momento. Desde su nacimiento como ciencia, repito, con Wundt, fines del siglo XIX, 1879, hasta la fecha, que lleva más o menos, que serán 140 años más o menos, de existencia, no se ha unificado, no tiene un lenguaje, un modelo, una forma de acceso a la realidad del humano. Hay muchas teorías. Si bien ya adquirió carácter científico, dentro de estas miradas, o sea, dentro de esta aproximación científica que intentan descubrir, más que preguntarnos, ya encontrar respuestas de por qué somos como somos, hay muchas posibilidades. Están los psicoanalistas, están los conductistas, están los existencialistas, los sistémicos, los gestálticos. Un poquito el propósito de esta materia es tratar de indagar en alguno de ellos, una o dos clases, aunque sea, para tener una panorámica de estos diferentes enfoques. Pero lo que quiero decir por ahora es que el psicólogo con el que hables depende de la formación que tengas, del enfoque que adquieras, te va a dar una interpretación de la psicología de las personas distinta. Hay puntos en común, hay cuestiones universales. Nadie niega que existe un inconsciente hoy. O sea que en su comienzo los conductistas negaban eso, pero hoy ya no lo niegan, es decir, no todo lo que hacemos está gobernado por nuestra conciencia, la conciencia que es racional, mental. No todo lo que te pasa en la vida lo tenés manejado. Y no solo no todo lo tenés manejado, sino que, olvídate, nunca vas a manejarlo todo tampoco. Siempre te va a pasar que va a haber, hay un inconsciente que te comunica cosas con tu sueño, con síntomas, con diferentes cosas. Bueno, eso se puede decir que está aceptado. Así como hay una conciencia, hay un inconsciente. Ahora, ¿qué opina la psicóloga en cuestión sobre ese inconsciente? Depende de la escuela. Para el psicoanálisis, el inconsciente es lo central del estudio de lo que tenemos que estudiar, de lo que tenemos que abordar. Porque fruto de esas fuerzas inconscientes, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con una historia que va desarrollándose en tu vida, es que hoy te comportás de esta manera. Es decir, tu conciencia, lo que vos haces conscientemente, lo que controlás racionalmente, es mínimo comparado con el inconsciente, primero, y segundo, en realidad responde siempre a un inconsciente que se está comunicando. Pero un cognitivista no va a tener esa lectura del inconsciente, lo va a considerar, diríamos, más bien, digamos, un repositorio de recuerdos, de experiencias, pero que la conciencia es la que hace algo con eso. Bueno, le estoy diciendo básicamente, dando ejemplos como para pensar, inicialmente son muchos los enfoques, y al seno de la psicología minga que somos todos lo mismo, estamos todos peleados. No peleados personalmente, pero dependiendo del enfoque ya, por ejemplo, yo no soy psicoanalista, yo de entrada les digo yo soy existencialista. En realidad integrativo, a mí me interesan todas las escuelas. El existencialismo por ahí es con la que más me identifico lejos. Pero, qué sé yo, un psicoanalista me pregunta qué línea sigo, yo le digo, yo soy existencialista y hay ciertas cosas que sabe que no vamos a compartir, que no vamos a estar de acuerdo, lo mismo yo cuando estoy con alguien que dice ser psicoanalista, es decir, son realmente formaciones distintas. Y las vamos a ir viendo. Pero el tercer punto de la primera clase de hoy, hay muchas psicologías, está fragmentada esta ciencia y hay muchas peleas y discusiones entre investigadores, autores y pensadores sobre cuál es la verdad de la psicología del ser humano. Punto que en realidad ya ni se persigue la verdad, hay verdades distintas. El
gestáltico tiene su verdad y el sistémico tiene la suya. Por eso, tal vez como para allanar el camino para la primera aproximación, los que no hayan estudiado antes nada de psicología, que yo sé que probablemente entre ustedes, chicos, haya algunos que todos los años pasa con psicopedagogía. Hay profesores de psicología, psicólogos sociales, o simuladores tempranos ya recibidos, o que han estudiado algunos años de esas carreras, o incluso psicología, y ya saben esto, pero los que no, decirles que Freud, por ejemplo, que es el más renombrado, conocido psicoanalista del mundo, no es el padre de la psicología, como se ha escucho por ahí. En realidad es el más popular, es el padre del psicoanálisis, es el que creó el psicoanálisis. El psicoanálisis es un modelo más, no es el rey ni nada. De hecho, en Argentina el psicoanálisis es el más promulgado. De hecho, la formación universitaria mía y de todos los psicólogos del país es psicoanalítica, casi 100%. Yo estudié existencialismo y otras líneas después de recibido, porque durante los 5 años de carrera me dieron Freud todo el día, Freud y Lacan todo el tiempo, Melanie Klein, Winnicott, de estos autores que van a conocer durante la carrera, no se preocupen. O preocúpense, porque van a conocerlos, pero Freud no es el padre de la psicología, quiero decirles con esto. No hay un padre de la psicología. Hay muchas escuelas que tienen su mentor, y bueno, en el caso del psicoanálisis es Freud, en el caso del conductismo Watson, en el caso de la sistémica, Laszlo, y así, etc. Así que bueno, tercera cuestión. Bueno, una cuarta cuestión, repetimos. Primera cuestión, psicología, saber sobre el alma. Segunda cuestión, históricamente empieza con Platón, cuando es filosófica, abandona las huestes de la filosofía para devenir científica con Wundt, en Alemania, 23, 24 siglos después. Tercera cuestión, no hay una sola psicología, hay muchas. Cuarto tema, cuarta cuestión, no menos importante. La psicología es una ciencia social. Es decir, hay diversas maneras de clasificar las ciencias. Volvemos sobre el concepto. La ciencia es un modo de aproximación a la realidad de los hechos, un modo de conocimiento distinto de la filosofía. Otro modo es el arte, por ejemplo, que uno lo menciona. El arte es un modo de conocimiento. Para autores como Adorno, Benjamin, por mencionar algunos que si lo quieren rastrear por ahí, que eran filósofos, Adorno, Benjamin, sí, Adorno, se llamaba Adorno, tal cual. Adorno era el apellido, pero era alemán y no sabía que se llamaba Adorno su apellido. Bueno, Adorno, Theodor Adorno plantea eso, que el arte, como la filosofía y la ciencia, es un modo de aproximación también de conocimiento. Bueno, la ciencia es uno que, dijimos, repetimos, persigue respuestas, persigue comprobar cosas. Bien. ¿Qué tipo de ciencia es la psicología? Una ciencia social. Si tomamos la clasificación hecha por Mario Bunge, que en paz descanse, hace poquito falleció, un epistemólogo argentino conocido en todo el mundo, que lo estudian en todos lados, en Cambridge, en Harvard, quiere decir un grosso mal. Él hizo una clasificación de las ciencias que dividió dos tipos. Ciencias fácticas, por un lado, y las ciencias formales, por el otro. Vamos a ver dónde queda la psicología. Las ciencias fácticas son las ciencias que estudian hechos. Por eso fáctico. Fáctico viene del término facto. Un facto es un hecho. ¿Sí? Son fácticas porque buscan estudiar, investigar qué pasa con las cuestiones que acontecen en la vida de las personas, los sucesos. Las ciencias formales no estudian sucesos reales, sino simbolismos. Estudian abstracciones, estudian datos y dígitos. Para explicarme mejor en relación a las ciencias formales, les menciono las únicas dos ciencias formales que existen para Bunge, que son la matemática y la lógica. Y la lógica es como una matemática con letritas, como le decíamos en la carrera de filosofía, para los que no están tan emparentados. Como verán, la matemática trabaja con simbolismos. 2 al cuadrado, 4, x, la raíz cuadrada, que desde la secundaria no agarro nada de eso. Pero bueno, entenderán, son simbolismos. No estamos estudiando hechos, estamos estudiando entidades construidas por el hombre y fórmulas construidas por el hombre. ¿Sirven para entender los hechos? Por supuesto que sí, porque, por ejemplo, Copérnico, para llegar a la conclusión de que la Tierra no es plana, sino que es redonda, hizo deducciones matemáticas, porque no tenía telescopio. 2 siglos después o más, apareció Galileo Galilei, que con la ayuda del telescopio dijo, sí, Copérnico tenía razón, y los dos casi los queman vivos, porque en el medioevo, en la Edad Media que yo les adelantaba hoy,
ir en contra de la iglesia era penado con la muerte. Y la iglesia planteaba en esos tiempos que la Tierra era plana, que el cielo nos miraba desde arriba, nosotros que éramos el único planeta sobre la Tierra, que el Sol nos miraba a nosotros. Bueno, Copérnico plantea la teoría heliocéntrica y que, o sea, que giramos alrededor del Sol, no es que el Sol está ahí mirándonos a nosotros, sino que nosotros damos vuelta alrededor del Sol, que no estamos solos en el mundo, sino que hay millones, miles de millones de cuerpos celestes, de la Tierra uno más, y además que es redonda. Bueno, ¿cómo llegó esto? Con deducciones matemáticas. Toda esta perorata para explicar qué cosa, que las matemáticas y la lógica sirven para entender los hechos, pero no estudian hechos, estudian abstracciones. Bien, ahora traigamos las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas son ciencias de hechos, estudian y persiguen acontecimientos. Ahí, dentro de las ciencias fácticas está la psicología, pero a la vez Bunge separa, divide dos tipos de ciencias fácticas, las ciencias fácticas naturales y las ciencias fácticas sociales. Las ciencias fácticas naturales son aquellas que estudian hechos concretos, reproducibles empíricamente y en definitiva creaciones dadas por la naturaleza, por ejemplo la biología, la física, la química. Estas son ciencias fácticas naturales. La biología estudia cómo se comportan las plantas, bueno, en realidad no solo las plantas, los seres vivos, desde un ángulo organísmico, fisiológico y anatómico, ¿no? La física estudia los fenómenos que impresionan los sentidos, a niveles microscópicos, macroscópicos, etc. La astronomía, de hecho, es una rama de la física, si tengo entendido, que estudia el comportamiento de los cuerpos celestes, de los planetas. Y no solo los planetas, sino todo tipo de formación cosmológica, macroscópica. Bueno, entenderán que la psicología no estudia esto. En la psicología no estamos estudiando el funcionamiento del cerebro, por ejemplo, que el cerebro es algo dado por la creación de la naturaleza y que funciona de cierta manera. La ciencia fáctica natural que estudia el cerebro es la neurología. El neurólogo estudia cómo funciona el cerebro. Pero la psicología, en cambio, no estudia cosas ya dadas por la naturaleza, que vienen creadas de antemano, que lo que tenemos que hacer es ir a investigarlas exhaustivamente para ver cómo se comportan. La psicología estudia arbitrariedades, estudia construcciones, estudia conductas no anticipables necesariamente. La psicología no estudia nada que pueda ser objetivo. Por ejemplo, digo algo objetivo, en física se persigue que si algo se comporta, si la molécula se comporta de esta manera en este organismo, va a tender a comportarse de la misma manera en este otro. Por eso con el coronavirus se está investigando a nivel de ciencias fácticas naturales cómo se comporta. Todo tipo de profesionales, de la bioquímica, la física, la biología, neurología, están todos trabajando para ver cómo se comporta el bicho, porque todavía no le estamos contando el agujero del mate, pero como es una creación natural, no inteligente, en términos de que no está pensando qué hacer, no creo, Dios mío, ojalá que no, ahí estamos en el horno, no es un robotito que nos metieron los extraterrestres. Acá tengo madera, estoy tocando, chicos, ahí porque tengo acá un escritorio, así que no sé si eso nos ayuda, pero bueno. Están tratando de entender cómo funciona esta creación natural. En psicología, como ciencia social, lo que estamos estudiando sobre el coronavirus es el efecto que esto trae en cada uno de nosotros. Que a Juan le genera depresión el confinamiento no significa que a Laura la deprima. Y si Laura está deprimida igual que Juan, están deprimidos en el concepto, están deprimidos. Pero hay que ver cómo opera esa depresión en cada uno de ellos. Cada persona es completamente diferente, somos singulares, y por eso la ciencia social de la psicología estudia la subjetividad. La subjetividad no es la objetividad. El objetivo estudia el objeto, el virus. El virus es un objeto, es una cosa. Cuando estamos estudiando esta cosa, cómo funciona. La subjetividad hace al sujeto. ¿Por qué la psicología como ciencia social estudia la subjetividad? Porque nos interesa saber el sujeto, no el objeto. Es decir, cómo el sujeto, Laura, se ve afectada por el objeto coronavirus o el objeto confinamiento. El confinamiento es un fenómeno social, pero en ella impacta de una manera que tenemos que estudiar a ver cómo es. Entonces, resumiendo, las ciencias sociales estudian fenómenos o constructos sociales, no dados por la naturaleza, sino reproducidos por la cultura, es decir, recreados por nosotros las personas en nuestra interacción cotidiana.
La psicología no es la única ciencia social, tenemos otras, la economía, el derecho, la sociología, la antropología, la historia, ¿no? Todas esas son diferentes maneras de estudiar fenómenos humanos. Es decir, no creaciones de la naturaleza, sino construcciones culturales e históricas, cosas que van cambiando con el tiempo y que tienen que ver con cómo nos relacionamos con diferentes eventos. Por ejemplo, decimos que con esto del coronavirus el mundo no va a ser igual. Seguramente no. Espero que para bien, aunque soy bastante pesimista con eso, cuestión aparte. Bueno, lo que estamos tratando de estudiar entonces es cómo esto va afectándonos y de qué manera, vamos a tratar de anticiparnos, puede llegar a cambiar nuestras conductas, nuestras precogniciones, nuestras expectativas, nuestras escalas de valores, todo lo que va a venir después. La psicología, en tanto ciencia social, entonces no estudia cosas palpables, tangibles, medibles, estudia representaciones. ¿Qué es una representación? Les muestro algo que es el mouse de mi, sí, es un viejísimo en la carcasa, pero bueno, no puedo usar el pad todavía, no me acostumbro. Bueno, el mouse. Esto es algo que estoy presentando. Estoy haciendo presentación del mouse. Hola, ¿qué tal? Me llamo mouse. Qué pelotudo es. Bueno, ¿cómo estudio una representación del mouse? Bueno, lo alejo de mi vista y hablo con ustedes sobre cómo es mi mouse. Sin necesidad de verlo, tengo una representación de mi mouse ya internalizada. Ahora vamos a ponernos a hablar de la gestión de Alberto Fernández hasta acá del tema de la pandemia. Cada uno va a hablar en función de representaciones, porque no lo tenés a Alberto Fernández sentado acá, presentado, presente. Estás representando, es como traerlo al presente, traerlo a presentarse a alguien que no está. Y como si entendieron el ejemplo, van a darse cuenta que vivimos en representaciones, vivimos haciendo representaciones de todo. Al punto de que yo tengo el café en mi mano y puedo hablarles del café. Tengo el café en mi mano, pero tengo 1000 teorías sobre el café, porque no necesito ya esto. Esto me sumerge en un mundo en el que diversas representaciones se conectan unas con otras. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de estudiar introductoriamente durante esta materia. Entonces, las ciencias sociales estudian construcciones culturales e históricas. Las ciencias fácticas naturales estudian creaciones de la naturaleza. La psicología no está sola en eso, repito, antropología, sociología y otras. Así que, repasando, diríamos, la psicología es el saber sobre el alma, nace con Platón, como especulación filosófica, deviene científica con Boone. La tercera cuestión no me acuerdo, que les dije hoy, y recién les contaba que es una ciencia social. La tercera cuestión es que está fragmentada, no hay una psicología sino muchas, y es una ciencia social, ¿no? Entonces tenemos que entender qué diferencias hay entre fácticas y sociales, y bueno, por qué la psicología es una ciencia social. Ese sería un poquito el objetivo. Por último, una quinta y última cuestión de la clase de hoy, plantearles que dentro de la psicología, que en el tercer punto dijimos está fragmentada, hay múltiples enfoques, ya se los dije. Ahora, antes de que veamos esos enfoques, hacemos una brevísima introducción que nos habla de 3 tipos de enfoques. Con esto les estoy queriendo decir, no les estoy por contar cuáles son específicamente sus enfoques todavía, pero sí qué tipos de enfoques hay. Es decir, vos tenés, qué sé yo, un montón de marcas de autos. Bueno, yo te voy a hablar de los tipos de marcas. Tenés las marcas premium, tenés las marcas más accesibles al término medio, las marcas más baratas para determinado sector de la población, te las clasifico en 3. Después tenés la cantidad de marcas. Bueno, acá hay cantidad de escuelas, hay más de 200 escuelas en la psicología, hay más de 200 formas de entender la psicología. Bien, yo les voy a hablar de 3 tipos de formas de entender la psicología. ¿Nos entendemos? Esto de hacerlo virtual es un bodrio porque no los miro, entonces no sé si me ponen cara de no entiendo nada, puedo retroceder, no hay interacción. Pero bueno, ya vamos a agilizar esto. Primer enfoque, un enfoque racional. La psicología debe estudiar los fenómenos que sean accesibles desde una razón. Segundo enfoque, el enfoque experimental. La psicología no debe acceder al estudio del ser humano desde la razón, la especulación, sino desde los experimentos, la comprobación científica. Tercer enfoque, humanista. La psicología no debe ser ni racional ni experimental. La psicología debe ser sensible, debe ser vivencial.
El primer enfoque enfatiza en la razón, el segundo enfoque en los experimentos científicos, el tercer enfoque en la sensibilidad, conciencia o afecto. Para el primer enfoque de las líneas de psicología, el racionalista, que se basa en la razón, el ser humano está con el mundo. ¿Eso qué significa? Existimos en relación con hechos. Podemos distanciarnos, por ejemplo, si voy al psicoanalista y me siento en el diván, me acuesto en el diván, perdón, me pongo a hablar de mi pasado, estoy de alguna manera relacionándome con mi pasado porque estoy trayendo recuerdos y representaciones, y de alguna manera tomo algo de distancia para tratar de analizarlo. Es una primera lectura muy burda todavía del psicoanálisis, que cualquier psicoanalista me escucha decir eso no es así, pero entenderá ese psicoanalista que estamos haciendo una introducción para que nos vayamos guiando del primer día de la primera clase de psicología general. Así que quiero decir con esto que es mucho más complejo, pero es para entender inicialmente. Por ejemplo, vos no haces autoanálisis, sino que necesitas de psicoanalista, y eso implica otro, pero bueno, es otra cuestión. La cuestión es que vos podés tomar distancia de lo que estás pensando para analizarlo de cierta manera, coayudado por el psicoanalista. Estamos con el mundo significa que podemos comprender las cosas independizándonos de ellas, a través de un enfoque intelectualista, intelectual. La cuestión pasa por el intelecto. El enfoque experimental nos va a decir, no nos sirve de nada eso, lo que tenemos que hacer es comprobar experimentalmente qué funciona y qué no, de qué manera nos comportamos y cómo podemos corregir las cosas que están mal y alentar las cosas que están bien, digamos, por decirlo de cierta manera. Para este enfoque no tenemos un pensamiento criterio propio, sino que somos fruto de nuestro entorno, de la sociedad y de los estímulos a los que fuimos expuestos. Y eso significa que no podemos abstraernos, independizarnos de lo que nos pasa para analizarlo. Porque en realidad incluso ese acto de independizarnos ya es algo que viene condicionado. Vamos a ver más adelante qué es eso, pero que estamos condicionados a hacer todas las cosas. Y por lo tanto es inútil pensar que podemos analizar las cosas. Por último, el enfoque humanista nos va a decir que no es que estamos con el mundo, como diría el enfoque racionalista, sino que estamos en el mundo. Es decir, es imposible desprenderse, estamos como el pez en el agua. ¿Vieron que un pez fuera del agua muere? Bueno, como dice ahí el material de estudio en un momento, bueno, nosotros respiramos nuestra humanidad, respiramos nuestra psicología, y por lo tanto no podemos hacer análisis objetivos de lo que nos pasa. Lo que tenemos, el enfoque humanista enfatiza mucho en las relaciones humanas, digamos, tratar de comprender lo que nos une y desune como personas. Entonces, esos tres enfoques son el racional, el experimental y el humanista. Más adelante, bastante más adelante, vamos a ver dentro de esos tres enfoques qué escuelas hay y vamos a usar algunas de ellas en sus postulados esenciales. Así que bueno, chicos, esto fue una primera aproximación, la primera clase, 5 puntos a tener en cuenta en relación a ella. En el material de estudio van a encontrar resumido esto en el primer tema que se llama Introduciéndonos a la Psicología, que está en la página 3, la primera de entrada, diríamos, que son breves explicaciones que bueno, ya acá ya les he hecho un resumen. Para la clase que viene vamos a ingresar en otras aristas, vamos a hacer una definición que integre los diferentes elementos de la psicología, vamos a entrar en la cuestión histórica y después vamos a avanzar. Así que bueno, espero que les sea de utilidad y cualquier cosita estamos en contacto, seguramente a través del foro, o no sé, podemos hacer un grupo de WhatsApp, como hago con los chicos de la Cuenca o de la UCES, donde también trabajo, en la universidad, se utilizan los grupos de WhatsApp para evacuar dudas, suele ser más dinámico, o grupos de Facebook también, así que eso lo iremos viendo en todo caso con el correr del cursado, así que bueno, les mando un gran abrazo a todos.